Muy buenos días, somos el grupo 3, el cual tiene como objetivo presentar como tema principal y único los clustering. Este grupo está compuesto por Paula Martínez, Katia Pujols, Eliana Díaz y su presentador, quien les habla, Kevin Cristo. El clustering es una técnica que agrupa datos parecidos entre sí, es decir, toma un montón de datos y los divide en grupos, denominados clúster, donde los que están dentro del mismo grupo son similares y los del grupo distintos son diferentes. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, para nuestro proyecto tenemos un dataset en el cual se estarán utilizando los conocimientos adquiridos para la resolución del caso propuesto. ¿Para qué sirven? Sirven para encontrar patrones en los datos, segmentar clientes o organizar información sin tener categorías previas. Muy buenas, mi nombre es Paula Martínez y estaré hablando sobre lo que es nuestra problemática central. Tenemos que tomar en cuenta que nuestra problemática central se basa en que la validación de algoritmos de clustering se complica porque en la mayoría de los datos reales nunca se conoce la estructura verdadera de los grupos que tenemos. Esto, pues, nos dificulta saber si un algoritmo funciona bien, nos dificulta saber también cuántos clusters debería encontrar o incluso si clasificó los puntos de manera correcta. Por esta razón surge la necesidad de aplicar este caso práctico, ya que debemos utilizar datasets sintéticos donde la estructura es conocida y permite evaluar los métodos de forma precisa y controlada. Para resolver la problemática que mencioné anteriormente, en este caso, yo planteé varias propuestas que buscan sobre todo garantizar evaluaciones confiables. La primera sería utilizar un algoritmo principal de clustering para la demostración. Esta primera opción se basa en trabajar inicialmente con un método específico como K-means, la cual permite estudiar a detalle su comportamiento, sin la necesidad de introducir múltiples variables. Esto facilita observar cómo reacciona ante el dataset y comparar sus resultados con la verdad conocida o el valor que tenemos por defecto. De segunda opción también tengo establecer los parámetros controlados en la generación del dataset. Esto se basa en definir claramente el número de clusters que tenemos, la dispersión de los puntos, las coordenadas de los centros, el valor principal de random state. Bien, esto asegura que los resultados sean consistentes y permitan repetir el experimento con concordancia y exactitud. Como propuesta número 3, tenemos mantener el dataset en un espacio 2D o bidimensional. Esto pues nos facilita la interpretación visual y permite identificar si el algoritmo separa los clusters como corresponde. La claridad visual nos ayuda a reducir ambigüedades en la evaluación. Como cuarta propuesta, también tengo complementar con otros métodos alternativos sin la necesidad de implementarlos a fondo, ya que aunque nosotros usemos un solo algoritmo en el caso práctico que tenemos, mencionar otros disponibles nos permite abrir puertas a análisis futuros de dicho caso práctico. Por ejemplo, podemos usar el dbScan para clusters irregulares o el agglomerative para una estructura jerárquica, e incluso el GMM para distribuciones que sean más complejas. Esto da un panorama más amplio de opciones para distintas situaciones. Como propuesta 5, la última propuesta ya sería documentar los criterios de evaluación, que vendría incluyendo proponer el uso de métricas como comparación con etiquetas como verdadero, distancia entre los centros calculados y los que ya tenemos actualmente y la precisión en la asignación de cada punto que tenemos disponible. La 5
nos ayuda, por supuesto, a crear una base sólida para futuras evaluaciones y no tendremos que depender únicamente de la visualización de este caso. Pero para continuar, debemos tomar en cuenta que en este caso estaremos utilizando el primer factor, o bueno, la primera propuesta, que es el K-means, ya que nos ayuda a ver de manera de distintas perspectivas en nuestra problemática. Muy buenos días, en el día de hoy vamos a hacer una demostración de algoritmos de clustering implementados en Python. El problema que vamos a resolver ahora mismo es que tenemos un conjunto de datos sin etiquetas y necesitamos de este descubrir patrones y agrupar datos similares. Queremos comparar diferentes algoritmos de clustering. Nuestro del proyecto se basa en lo que es la arquitectura MVC, que está dividida en tres carpetas que son los controladores, modelos y vistas. En el modelo, como tenemos aquí agrupamos lo que es toda la lógica de negocio y de algoritmo. En la vista, que es la parte de aquí, es donde manejamos la visualización y presentación. Y en el controlador, que es esta parte de aquí, es donde orquestamos el flujo de ejecución. Decimos esta arquitectura porque nos facilita las responsabilidades y es más fácil escalar y mantener el proyecto a lo largo del tiempo. Nuestro archivo raíz del proyecto es este, que se llama clustering.demo.py, que es en el que estamos actualmente. Podemos ver que en nuestras primeras líneas, que son de aquí a aquí, lo primero que buscamos es importar los módulos necesarios siguiendo la arquitectura MVC. Asimismo, que nos permite configurar los parámetros y el controller nos ayuda a orquestar el flujo. Podemos ver que en esta parte de aquí configuramos el login para hashear la ejecución y el logger nos permite monitorear cada paso del proceso sin interrumpir la salida visual. Aquí lo que buscamos de aquí, que es toda esta parte, es la función de imprimir en consola la teoría del algoritmo. Como vamos a utilizar el kemes antes de ejecutar la demostración, esto contextualiza al espectador sobre lo que va a ver. Entonces todo eso lo vamos a ver más adelante dentro de la consola. Entonces en la siguiente parte, que va desde aquí hasta allá, hasta aquí manejamos lógica del flujo. Como podemos ver, lo primero que manejamos es el logger.info, donde manejamos el login de inicio. Aquí en esta línea lo que tenemos lo que es el mensaje de bienvenida. Después tenemos la explicación teórica en esta línea y la carga de configuración de línea, configuración de estilos gráficos y creación de control con la config. Y ya después la línea 90, que es esta, aquí tenemos la ejecución completa. Y ya, por último, dentro de este archivo, aquí manejamos lo que es el punto de entrada. La lógica garantiza que nuestro archivo principal solo se ejecute cuando el script se corre directamente y no cuando se corta el módulo. Por lo que vamos a pasar al siguiente módulo, que es la parte de configuración, que lo manejamos dentro de nuestro config y buscamos aquí en nuestro archivo de ajustes. Aquí tenemos un decorador de Python para que nuestra clase, que se llama Data Class. Aquí nuestra lógica va a ser es que genere métodos para que sea más limpio y legible. Entonces, esto es importante para clustering porque primero tenemos lo que son los nsamples, que nos servirán para generar 300 puntos de datos, los ncluster, que va a ser 3, que nos va a servir que hay 3 grupos reales en los datos, y el cluster std, que es el siguiente, controla la dispersión de cada clúster. Tenemos los parámetros de generación de datos, que fueron los antes mencionados, y nos dice que estos parámetros controlan cómo se generan estos datos sintéticos y las coordenadas que va a manejar eso, tanto en el eje X como en el eje Y para visualización 2D
para que sea mucho más fácil. Entonces aquí solamente manejamos todo lo que son los parámetros. Entonces ya para la última parte, los que buscamos es definir los colores que vamos a manejar nuestro clúster y el tipo que vamos a utilizar, que vamos a utilizar una variante de color RGB, que es Red Green Blue. Vamos a utilizar el nuevo estándar que es basado en hexadecimal. Para generación de datos, entonces vamos a nuestra carpeta de modelos, vamos a nuestra carpeta de moverse y nos vamos a ir al Data Generator, que es nuestro primer archivo en el cual trabajamos, y este sirve para generar el modelo sintético para nuestra demostración, ya que primero lo que hacemos es traer la importación de los blobs de la librería, y eso hace una función de skittilearn, que es una librería de Python que genera datos sintéticos agrupados en clúster, y es perfecto para demostrar este caso práctico porque sabemos la respuesta correcta. Como podemos ver en esta parte de nuestro código, hasta aquí lo que buscamos es, si no se proporciona, si no se proporciona un config, pues se va a usar los valores que se designan por defecto dentro de nuestra carpeta config. Entonces, lo vamos a manejar en una matriz de funcionalidades coordenadas entre X y Y. Y lo que vamos a manejar también es que encontrar las etiquetas reales de los clústeres. ¿Y por qué esto se vuelve importante? Porque nos permite validar que los algoritmos de clústeres funcionan correctamente comparando los resultados con la verdad conocida. Entonces, la lógica que manejamos durante todo este archivo es que genera puntos agrupados en clústeres gaussianos, que cada punto tiene coordenadas X, Y que representan sus funcionalidades, y los puntos cercanos entre sí pertenecen al mismo clúster. Ya en la parte 51 de nuestro código, ya lo que comenzamos a manejar es el resultado del login, los números que nos devuelve nuestra lógica, además de que nos permite prevenir errores si intentamos acceder a datos que no han sido generados. Ya dentro de lo que es el bound method, aquí implementa el método del codo para seleccionar el K óptimo, que es uno de los algoritmos de lo que tenemos que trabajar. Entonces aquí lo que quedamos es un rango que va del 1 al 10 y que se genera entre 1, 2, 3 en un arreglo. Y lo que buscamos es que la inercia es la suma de la distancia al cuadrado que cada punto a su centro más cercano. Mientras menor sea, mejor es el agrupamiento. Y eso lo vamos a ver cuando generemos los gráficos con Matplotlib ahora. Y la lógica que se utilizó para el clustering es primero que para cada valor de K del 1 al 10 creamos un modelo K-means o K-cluster y entrenamos con fit, que va a ser en el eje X, y obtenemos la inercia con K-means inerti, que viene de la librería de K-means. Entonces, estamos probando diferentes números de grupos para encontrar el que mejor separa los datos. El punto del código indica el número óptimo de clústeres naturales para nuestro algoritmo. Para manejar el modelo de QMS, hicimos un nuevo archivo donde manejamos la siguiente lógica. Y es que lo primero que hicimos fue definir el n-cluster y el n para decir qué número de grupos queremos encontrar, el random state para decir la reproducibilidad que requiere la inicialización de centroides, y el ninit, el número de inicializaciones que se ejecuta 10 veces. Esto es importante ya que K-means es sensible a la inicialización, y además de que ejecutar 10 veces aumenta la probabilidad de encontrar un buen agrupamiento. Por eso que se intentan varias veces. Y la vía que trabajamos primero es que se seleccionan tres puntos aleatorios como puntos iniciales, después se hace la iteración hasta convergencia y después se hace la asignación a cada punto, la iteración cada centro se calcula con el promedio de sus puntos asignados y la repetición hasta que sus centros no cambian. Y ya este vendría siendo el centro de los algoritmos. Y por último nos basamos en el algoritmo de DevScan, que este módulo implementa DevScan, que es un clustering basado en densidad. Y aquí lo que buscamos es iniciar con pauta de densidad, como es el self-model, que lo podemos ver aquí, el self-model que va a ser DevScan. Y aquí lo que buscamos es que el EPS, que va a ser el epsilon, va a ser el radio de búsqueda de cada punto,
Y el mean sample va a ser el mínimo de puntos integrados para considerar cómo considerar un punto. La lógica que recorre eso por detrás es que recorre todos los puntos y construye el grafo de vecinos y agrupa puntos conectados por densidad, que eso es algo que vamos a ver más adelante dentro del gráfico. Y su lógica es que obtiene valores únicos en etiquetas, si hay -1 los estima el conto de clúster, y esto nos da el número real de grupos de vecinos encontradas. Entonces, ya teniendo claro esto, pues vamos a ejecutar nuestro proyecto. Está compilando. Cagaron varias ventanas porque hemos hecho 5 gráficos para que sean adaptados para cada tipo de algoritmo. El primero que tenemos es un dendrograma de clustering jerárquico, que como podemos ver aquí, lo que hizo fue que agrupó en 3 subcategorías. Tenemos lo que es el índice del punto cluster, donde podemos ver que se dividió entre un grupo amarillo, un grupo verde y un grupo azul, según la cantidad de datos o de puntos que contenga este. Tomando en cuenta esto, pasamos al resultado que nos dio el algoritmo de DebScam, que como dijimos anteriormente, recorre cada grupo y entonces lo genera por densidad y lo agrupa con sus puntos más cercanos. Entonces podemos ver que se agrupó este grupo de rojos, este grupo de verdes y este grupo de amarillos. Entonces podemos ver que las X nos dicen el ruido que hubo dentro de los puntos. El algoritmo de K-means nos dio un resultado más o menos parecido, lo único que este se basa en lo que son centroides, que el centroide es una divisa donde más hubo la mayor acumulación de puntos o de grafos dentro de nuestra gráfica, que se genera a través del clustering. Y el método del codo, que es el K-means, lo que hizo fue encontrar el codo, que en este caso va a ser 3, el K óptimo sugerido, dentro de los 10 intentos de inicialización de nuestro clustering. Y el dataset original, la información que nos devuelve es esta, sin filtrarla y sin utilizar ningún tipo de algoritmo de clasificación de estos datos. Muchas gracias. Para este experimento utilizamos un dataset sintético de 300 puntos con 3 clústeres esféricos definidos intencionalmente. Esto nos dio una estructura de datos conocida para evaluar los algoritmos de manera rigurosa. La preparación clave para este experimento fue el método del codo, que fue aplicado para determinar el número óptimo de clústeres y consistentemente sugirió K, que vale 3, validando nuestra configuración inicial. Y estos fueron los resultados de los algoritmos. En K-means fue bastante efectivo identificando correctamente los 3 clusters. Su fortaleza es la eficiencia y su óptimo desempeño con clústeres esféricos y bien separados. En DBSCAM, además de encontrar los 3 clústeres, demostró su ventaja única al detectar aproximadamente 10 puntos de ruido, o también llamado outliers, que es una capacidad que lo diferencia de K-means. Y en el clustering jerárquico, con el método WARP, confirmamos la estructura al visualizar el proceso de agrupación mediante un dendrograma, el cual mostró que la función natural de los puntos lleva a los 3 clústeres esperados. En conclusión, la experimentación demostró que los 3 algoritmos mencionados anteriormente identificaron satisfactoriamente los 3 clústeres subyacentes. Esto valida su efectividad en condiciones controladas, preparándonos para aplicarlos en problemas reales con estructuras de datos desconocidas.